Estimados amigos, hoy es Hei Iyar, el 5 de Iyar, que es el mes hebreo. Es en realidad el aniversario, el 74 aniversario de la creación del Estado de Israel. Pero se celebró ayer. ¿Por qué se celebró ayer? Porque hoy es viernes, ayer era jueves y las festividades continúan hasta la noche también. Entonces no querían de que la gente viole las leyes de Shabbat con festividades, con música, etc. Por lo tanto, lo hicieron un día antes. Estuve pensando también que el viernes en realidad es un día de asueto en Israel, porque el domingo es un día de trabajo. Entonces a lo mejor querían darles un día adicional de asueto, que fue el día de la independencia ayer, que era el 5 de mayo, que también coincidía con una fecha muy importante para México. Pero yo quiero regresar unos días antes a la conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia, que es el aniversario de cuando nuestros hermanos, contra todas las dificultades, se alzaron contra los alemanes, sabiendo de que iban a perder. Pero con todo querían batallar y demostrar de que no van a ir como corderos a las cámaras de gas. Ese es el Yom HaShoah, que se conmemoró para el pueblo judío en todas partes del mundo. Pero en Israel se conmemora de otra manera. Ustedes saben lo que hacen en Israel, además de las conmemoraciones en diferentes lugares. Todo el país se para un minuto de silencio donde estés. Estás caminando, te paras. Estás en un automóvil, en una carretera, paras el automóvil. Todos los automóviles se paran por un minuto. Todo el país, de alguna manera, conmemora esa fecha. Y estuve pensando, ¿por qué judíos que viven en otras partes del mundo, que también sufrieron con sus familiares esas atrocidades crueles, inhumanas, nunca vistas en la humanidad, por qué en Israel se conmemora de esa manera tan significativa? ¿Saben por qué creo? Porque saben que la alternativa a la existencia del Estado de Israel es otra Shoah. Porque los enemigos que la acechan, lo que quieren en realidad es destruir al pueblo judío de nuevo. Por lo tanto, tienen que luchar ferozmente y tienen que saber de que si defiendes tu tierra, tu nación, tu Estado, lo que estás haciendo es evitando otra Shoah. Tan solo ayer, mientras estaban celebrando los 74 años del establecimiento de Medinat Israel, 2 terroristas mataron a 3 personas, hirieron a 4, crearon 16 nuevos huérfanos en Israel. 16 nuevos huérfanos es lo que crearon. Y hay quienes piensan de que eso es lo que hay que hacer. No fue un blanco militar que se atacó ayer, sino simplemente a civiles. Esa es otra cultura, no es nuestra cultura. Nosotros no podemos vivir así. ¿Cómo se responde a eso? Francamente no sé. Yo sé que en Israel se piensa qué es lo que hay que hacer. Sin duda alguna no podemos, de alguna manera, echarle la culpa a quienes no participaron en eso. Nosotros no somos eso. No vamos a destruir una ciudad porque 2 miembros de esa ciudad hicieron algo. El resto de la población a lo mejor no tiene culpa alguna. O a lo mejor algunos sí tienen. El jefe del Hamas en Gaza ya anunció de que deberían de haber ataques contra judíos en todas partes del mundo, dijo. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, esa no es nuestra cultura, esa no es nuestra civilización. El Estado de Israel es otra cosa. Mira, 74 en hebreo se puede escribir con 2 letras. Ayin, Dalet. Ayin es 70, Dalet es 4. Las 2 letras juntas son Ed, que quiere decir testigo. Todos somos testigos del milagro que es Israel, de lo que se ha hecho en Israel. No tan solo del cambio de un desierto por un jardín, sino que se ha creado una sociedad vibrante, con cultura, con derechos, con avance en todos los renglones, no tan solo científico y tecnológico, por lo cual se distingue muchísimo Israel, también en el arte, en la cultura. Creo que por
per cápita se producen más libros en Israel que en cualquier otra parte del mundo. Los teatros están llenos, la vida está llena de vigor. Los hospitales son ejemplares. Hoy en día muchísimos de los médicos, creo que hasta la mayoría son árabes en realidad, palestinos árabes que viven en Israel. La mejor medicina de todo el área está en Israel. Por fin algunos países se dieron cuenta de que lo que hay que hacer en lugar de luchar contra Israel, contra ese Estado, es a lo mejor arrimarse. Todo lo contrario, establecer relaciones. Los acuerdos de Abraham son un principio sumamente importante, porque esa es la vía hacia donde hay que ir, el entendimiento entre las naciones, entre los pueblos. Así que todos somos testigos de ese enorme avance que hay en Israel. Pero un día antes, ayer fue, la celebración en Israel de Yom HaTzmaut, del Día de la Independencia, pero un día antes era Yom HaZikaron. Era un día en el cual se recordaban todos los que dieron sus vidas por el establecimiento del Estado de Israel. Y eso empezó aún antes del establecimiento, pero seguramente cuando el 14 de mayo de 1948 Ben Gurión proclamó oficialmente el establecimiento del Estado de Israel, inmediatamente los países árabes cercanos trataron de invadirla, de destruir el naciente Estado. Lo sabían de antemano. Israel no tenía, por ejemplo, aviación, no tenía nada. Poco a poco fue adquiriendo algunos elementos bélicos para poder defenderse y eventualmente fue vencedor en esa primera batalla, que era una batalla existencial, porque si hubieran perdido esa batalla, no existiría el Estado de Israel. Así que todos somos testigos. Ed es la palabra, después de 74 años de lo que ha logrado Medinat Israel. Ustedes saben que en el último día de Pesaj, la Pascua judía, hay una oración que se recita en muchas sinagogas en memoria de todos los fallecidos, de los parientes de uno. Se llama Yizkor, recuerda. En la pequeña sinagoga que yo frecuento, soy yo quien recita esa plegaria. Y hacemos una plegaria por los soldados de Israel, por todos aquellos que fallecieron en las diferentes guerras. Bueno, yo escuché a Shai Abramson. Él es el Hazán, el cantante de las Fuerzas Armadas de Israel. Él cantó esa oración. Estuve pensando cuán diferente, no tan solo que tiene una voz excelente que yo no tengo, pero el sentimiento. Él es un coronel, él arriesga su vida. No hay casa en Israel donde no haya un pariente que haya de alguna manera sufrido por una de esas guerras. Ese es el día más solemne en Israel. Alguien me dijo, es como otro Yom Kippur en Israel. Fuera de Israel no lo sentimos a lo mejor, pero en Israel se siente ese día. Es un día sumamente solemne donde se recuerda a todos los caídos. Y ese es Israel. En Israel no se deja a un soldado herido solo, no se deja a un capturado olvidado, todo lo contrario, se hace todos los esfuerzos por recobrar nuevamente esa vida, incluso cadáveres de soldados fallecidos. Se hace todo lo posible y lo imposible por devolverlos a Israel para darle una sepultura digna. Tú cuando estás en Israel sabes de que si eres parte del ejército, eres parte de una familia. Tu familia nunca te va a abandonar porque tienen una meta muy común. Y repito, Yom HaShoah en Israel es diferente porque saben que la alternativa, Dios sabe qué es lo que puede producir. Hay otra cosa que recién me di cuenta ayer. No es que me di cuenta, lo sabía antes, pero lo sentí de otra manera. Estaba viendo por televisión israelí los festejos de Yom HaTzmaut. Y al final cantaron Atikva, que es el himno nacional de Israel. Mire, yo conozco muchos himnos. Yo nací en Polonia, pero sabía la melodía del himno polaco. Crecí en el Perú. Yo puedo cantar hasta el día de hoy, Somos Libres. Ese es el himno del Perú. Conozco el himno brasilero también porque tenía un compañero de cuarto que venía de Brasil y me enseñó varias canciones, entre ellos la melodía del himno del Brasil.
Y desde luego en los Estados Unidos, The Star Spangled Banner, yo conozco la música, conozco las letras de ello. Todas son marchas victoriosas, de triunfo. Pero cuando escuchas Hatikva, el himno de Israel, no es ninguna marcha, es una melodía. Dicen de que viene del moldao de Smetana, otros dicen no, que en realidad es una melodía sefaradí para uno de los rezos. Pero de todas maneras es algo pastoral, algo diferente. Y de cierta manera pensé que refleja la característica de Israel. Israel no es cuestión de triunfar, de conquistar, es cuestión de vivir cómodamente, pacíficamente, sin alteraciones, porque Israel para el pueblo judío es la nación judía. Ahí es el único lugar donde puedes sentirte seguro, porque en otras palabras te pueden perseguir. Mira, hay mucho antisemitismo hoy en día en Europa, en diferentes partes del mundo, pero en Israel tú debes de sentirte seguro. Bueno, el atentado, de ayer comprobó otra cosa, pero están dispuestos a luchar porque se sienten que están en su tierra propia. Pero repito, no se trata de conquista. Israel no quiere triunfar, Israel quiere vivir, quiere convivir. Ahí pueden convivir la población árabe, ahí pueden convivir todos sus socios y todo lo contrario. Se pueden nutrir del avance tecnológico, científico del pueblo judío que casi no tiene parangón en el mundo. Me di cuenta algo del himno de Israel. ¿Saben cuál es la última palabra del himno de Israel? De Hatikva. Es la palabra Jerusalén, Jerusalén. Mira, lo he cantado 1000 veces, pero nunca me di cuenta de que la última palabra es la palabra Jerusalén. Que sin Jerusalén el himno está incompleto. Y yo creo que hay que saludar al presidente Donald Trump y a todo su equipo por haber reconocido a Jerusalén como la capital de Israel, por haber establecido nuevamente la embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Jerusalén, porque la realidad es que Jerusalén es la capital de Israel. ¿Dónde está la oficina del primer ministro de Israel, que es el jefe de gobierno? ¿Dónde está la residencia oficial del presidente de Israel? ¿Dónde está la Knesset, el parlamento de Israel? ¿Dónde está el poder judicial en Israel? Todo está en Jerusalén, todos los ministerios están en Jerusalén. Yo creo que es una ficción hablar de Tel Aviv, de otra ciudad. La capital de Israel es Jerusalén, esa es la realidad. Y lo que hizo los Estados Unidos es simplemente reconocer lo que es la realidad de Israel, de Jerusalén con referencia a Israel. Pero Jerusalén es muy especial, es una ciudad que fue establecida hace más de 3000 años como la capital de Israel por el rey David. Ahí es donde estaba el templo de Jerusalén, el Beit HaMikdash, que era el centro de la vida religiosa por muchos años del pueblo judío. Así que Jerusalén tiene lazos indestructibles desde el punto de vista religioso, social, histórico con el pueblo judío. Y negar de que esa es su capital es simplemente no admitir lo que es la realidad de las cosas. Bueno, eso me conmovió mucho. Me conmovió mucho también la celebración que se hizo en Israel, en Har Herzl, que es el monte que se llama Har Herzl porque ahí están los restos de Teodoro Herzl, quien fue un judío un poquito marginal, pero el caso Dreyfus, de un oficial francés que injustamente fue culpado de traición a la patria, lo convirtió en un ardiente sionista y fue el creador del sionismo político moderno, porque siempre había sionismo. Sionismo es el deseo de retornar a la tierra de Israel, a la tierra ancestral, y nunca se perdió ese deseo. Seguramente ustedes recuerdan eso. Dicen de que Napoleón pasó en un momento por una pequeña ciudad y vio de que la ciudad estaba casi desierta y la ciudad era una ciudad judía básicamente. Y preguntó, ¿qué pasó? No, dice, hoy es el aniversario de la destrucción del templo de Jerusalén y todo el mundo está ayunando y están en las sinagogas. Dijo, no recuerdo haber leído de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió eso?
Le dijeron, oh, de eso hace 1800 años en aquel entonces. Su respuesta fue, aquel pueblo que después de 18 siglos recuerda esa tragedia, está seguro de que va a volver a ese mismo lugar, porque nunca se olvidó la destrucción del Beit HaMikdash. O sea que para el pueblo judío, Jerusalén no es tan solo cualquier ciudad. El himno de Hatikva se escribió antes de la creación del Estado de Israel. Es un poema anterior de un señor Imber que se incorporó como el himno del Estado de Israel y concluye, repito de nuevo, con la palabra Jerusalén, Jerusalén. Y repito, sin Jerusalén el himno está incompleto el Estado de Israel. Las celebraciones fueron extraordinarias, fueron parecidas y creo que hasta mejores que cualquier evento internacional, de olímpicas, algo por el estilo, con juegos de luces, bailes, canciones extraordinarias que dejaron una impresión de gran alegría, desde luego. Pero había otra cosa también, y quisiera hacer hincapié en eso. Hacia el final de la celebración, se encendieron 12 antorchas por las 12 tribus del pueblo de Israel, para demostrar que somos un pueblo. Las 12 tribus, 12 antorchas. Y se invitó a 12 personas a encender cada una de esas antorchas, de esas llamas. Bueno, era gente es un honor muy especial, tengo entendido. Ahí había gente que había luchado, que tenía dificultades, que había aportado de una manera extraordinaria al pueblo judío. Pero ¿sabe lo que me impresionó más? Puede ser por el ambiente en el cual vivimos. Cada uno que iba a encender algo decía, yo, José tal y tal, hijo de Efraín y Miriam, mencionó a sus padres, que es el hijo de tal padre y de tal madre. Hoy en día estamos cuestionando en otras partes la composición de la familia, si se necesita una familia nuclear, cuántos padres realmente se necesita. Y en Israel se estaba destacando de que yo no soy alguien independiente, que de repente surgió, yo soy el producto de mis padres, de mis antepasados, yo soy el hijo de tal y tal, y estoy encendiendo una llama por tal y tal motivo, para conmemorar tal y tal cosa. ¿Saben qué me impresionó también? De que había muchos lisiados. Había gente que había nacido obviamente con problemas emocionales, físicos, de movilidad, y que participaban. Hasta algunos estaban en el ejército. Recuerdo años atrás, había un joven hijo de un padre muy ilustre. Tenía alrededor de 20 años, pero de niño había sufrido polio. Y no caminaba bien, desde luego fue uno de los efectos, las consecuencias de su enfermedad. Tuvo que utilizar lo que llaman en Israel proteccia, influencia, para que lo aceptaran en el ejército, le dieran un trabajo en escritorio, algo, porque él no iba a permanecer fuera del ejército, caminar con sus 20 años en traje civil en las calles cuando todo el mundo de su edad tenía un uniforme. Él quería participar también. O sea, no se trata de escapar el ejército, todo lo contrario. Uno sabe que cuando vive en Israel y está luchando por la independencia del Estado de Israel, está luchando por su vida. Y quiero decirle algo a mis hermanos judíos en todas partes del mundo. Algunos a lo mejor no apreciamos tanto el sentido, el significado de Medinat Israel, del Estado de Israel. Ya son, como dije, 74 años de su establecimiento y estamos acostumbrados a ello. Yo me acuerdo, por mi edad, lo que era ser judío cuando no había un Estado de Israel. Era algo totalmente diferente. Cuando le preguntaban a uno, ¿qué eres tú? Bueno, uno tartamudeaba, nadie decía, soy judío, porque judío tenía una implicación de cobarde. Todo lo contrario. Pero yo creo que el ejército de Israel ha demostrado que la cobardía no es ningún adjetivo que se le puede colocar a un israelí. Todo ha cambiado. Y yo siento que con problemas que pueden haber en el mundo, mi seguro de vida, mi futuro, depende de Medinat Israel.
depende del desarrollo de ese Estado. Así que hoy, siendo el 5 de Iyar, que en realidad es el 74 aniversario de la creación, mi gran saludo a mis hermanos en Israel, a mis hermanos en todas partes del mundo y a todo el mundo que aprecia la democracia, el derecho del hombre a vivir, a desarrollarse como él quiere.